conozcas la gente con la que trabajas y seas capaz de identificar todo esta problemática, de hacer un diagnóstico. Además de esto, efectivamente necesitamos las fuentes oficiales, necesitamos ver investigaciones que se hayan hecho sobre el tema, metodologías que se están aplicando, cuáles son los contextos nacionales e internacionales, pero tenemos que entender que el diagnóstico siempre es la base de un buen proyecto, ¿sí? Cuando, como evaluador, a alguien le llega un proyecto y lo primero que pone en el proyecto, y es muy común, es ¿vamos a comenzar haciendo un diagnóstico de la zona? Yo personalmente ya me sigo leyendo. O sea, si no has hecho un diagnóstico, ¿cómo has diseñado el proyecto? ¿Sí? Y no me pasa una vez, pasa muy frecuentemente. La única situación en la que es válida es cuando tu proyecto es hacer un diagnóstico, que es válido. Ahora mismo, por ejemplo, el Estado de San Luis Potosí, en alianza con la Unión Europea, tiene un proyecto, me parece que es de más de 8 millones de euros, gestionado por varias instituciones, para hacer un diagnóstico de derechos humanos en San Luis Potosí. Es válido, pero es el único caso en el que es válido. Siempre hay que hacer el diagnóstico primero. Además, tenemos que diseñar una estrategia adecuada para abordar este problema. Es el famoso enfoque. ¿Qué enfoque vamos a dar a nuestro proyecto? ¿Qué valor agregado tiene nuestro proyecto? En México, desde el mundo público, se ha primado siempre un enfoque paternalista, asistencialista y desde el mundo privado, además, caritativo. ¿Sí? Las principales fundaciones mexicanas estaban muy ligadas al mundo de la iglesia y a la caridad. Esto se hizo muy evidente desde los años 60 y ha tenido su continuidad. En la actualidad, si bien teóricamente ya sabemos que es un modelo que no funciona y que no es aceptado, en la práctica es algo que se sigue utilizando mucho. Las organizaciones sociales en México pecan mucho de paternalismo y de asistencialismo. ¿Qué enfoques hay que tener? Hay que tener un enfoque de derechos, hay que tener un enfoque de género, un enfoque de empoderamiento, de desarrollo. Depende del proyecto que queréis hacer, depende de vuestro compromiso, pero los enfoques tienen que ser de derechos, ¿sí? Esto no significa que no se pueda trabajar la asistencia social. Ojo, no confundamos asistencia social con asistencialismo, no es lo mismo. Hay necesidad de proyectos de asistencia social, especialmente con los sectores más vulnerables. Y algunos va a ser muy difícil de comprobar un proyecto sustentable. Hay sectores sociales especialmente vulnerables que no tienen capacidad de hacer proyectos productivos, ¿no? Entonces, estos son temas que nos deben preocupar y ver cómo podemos solucionarlos a partir de estos temas de enfoque, ¿sí? Nos sirve, por tanto, para guiar la estrategia. Tienen que ser creativas, tienen que estar diseñadas para resolver nuestro problema y a la vez tienen que estar documentadas en casos similares. ¿Qué significa esto? Significa que yo tengo que conocer lo que están haciendo todas las asociaciones civiles que trabajan en el mismo tema que yo. Y tengo que saber qué proyectos son exitosos, qué estrategias han seguido que funcionan. Pero que eso no basta, que además yo tengo que diseñar una estrategia ex profeso, basada en mi diagnóstico propio, en mi población con la que yo trabajo, que me permita adaptar esos modelos que funcionan o crear uno nuevo. Entonces, por un lado, hay que conocer muy bien nuestra población y por otro lado, tenemos que conocer muy bien todo el entorno, investigación, profesional, etcétera, y las cosas que se están haciendo, ¿sí? En cuarto lugar, tenemos que utilizar herramientas metodológicas adecuadas para el diseño, gestión y evaluación de proyectos. El famoso marco lógico. El marco lógico es una metodología que fue inventada hacia finales de los años 60 por una firma consultora privada y que tiene origen en que Estados Unidos quiere saber qué está pasando con sus donativos, ¿no? O sea, ellos dan muchos donativos, financian muchos proyectos para el desarrollo y no saben qué están pasando. Entonces le piden a una consultora privada que haga una metodología que le permita monitorear en qué se está invirtiendo esto y si merece la pena continuar invirtiendo. Así se genera este marco lógico, que es una herramienta de diseño, gestión y evaluación de proyectos que después ha sido modificada por distintas agencias.
la Agencia Alemana de Cooperación, pero también por la Unión Europea, que utiliza una metodología propia, el Banco Interamericano utiliza otra metodología, etc. Pero básicamente lo que se trata es de dar una estructura a esas actividades y de ligarlas a partir de una misma línea en la que tú tienes que identificar qué recursos necesitas para hacer unas actividades. Ese conjunto de actividades te permite llegar a unas metas, a unos resultados, el conjunto de resultados conseguir unos objetivos, y esos objetivos se enmarcan en una estrategia general, que llamamos objetivo general, que tiene que ver ya con líneas estratégicas de tipo regional, nacional, internacional, etc., ¿no? ¿Es la mejor metodología de diseño de proyectos? No lo sé. ¿Es la que se utiliza? Sí. ¿Es la que hay que conocer? Sí. ¿Te vas a dedicar al mundo de la acción social? Sí. ¿Por qué? Porque es el lenguaje que utilizan los diseñadores de proyectos. Y cuanto mejor hablas una lengua, mejor te puedes comunicar con las personas. Entonces es muy importante conocer esta metodología o tener en tu equipo a gente que la conozca, a profesionales, ¿no?, de esta técnica. Además, hay que disponer de una estrategia de sustentabilidad e impacto, que pasa necesariamente por involucrar a la comunidad. Hay una tendencia a que los financiadores consideren que la sustentabilidad tiene que venir dada por mecanismos de autofinanciación, pero esto no siempre es cierto. Cuando pensamos en sustentabilidad es un concepto que viene mucho del mundo verde, ¿no?, del mundo del medio ambiente. Y realmente nos estamos imaginando hacer un proyecto en el que implementamos un molino de viento, y gracias al molino de viento ya tiene energía todo el mundo. Pero la realidad del mundo social es que trabajamos con sectores muy diversos y no siempre se pueden hacer proyectos que van a ser autofinanciables. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, también hay que justificar esta sustentabilidad por el impacto que percibe la comunidad y los mecanismos que se generan para que dicho impacto se mantenga. Por ejemplo, desde mi punto de vista, un proyecto educativo siempre es sustentable, porque estás generando en las personas conocimientos, capacidades que les van a servir el resto de su vida. Pero esto hay que justificarlo argumentalmente para que el financiador comprenda a qué tipo de sustentabilidad tú estás atendiendo. Y por último, ahora sí, llegamos a contar con la financiación adecuada. Para que podamos disponer de financiación, antes tenemos que haber resuelto todos los puntos anteriores. Es decir, la financiación de un proyecto no nos va a llegar sin más, sino que requiere que se cuente con un producto desarrollado. Y debemos señalar que cada vez es mayor la competencia por los financiadores. La financiación de proyectos puede ser autogenerada o por medio de financiadores externos. Con autogenerada nos referimos a la venta de productos, servicios y al ingreso de cuotas en nuestra institución. La ley mexicana, tanto la fiscal como la del fomento de las organizaciones de la sociedad civil, permite la venta de servicios y productos a las asociaciones en una posición bastante ventajista, ¿no?, que debería poder ser aprovechada, siempre y cuando están relacionadas con su objeto social. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si, por ejemplo, tú quieres hacer un proyecto para trabajar con personas de la tercera edad y lo que quieres es que ellos reciban unos servicios muy buenos, tal vez lo que tengas que hacer es vender esos servicios a la gente que puede pagarlos y con ese dinero financiar a la gente que no puede pagarlos. De esta forma vas a poder tener profesionales muy buenos y además tus servicios probablemente sean mejores, ¿sí? Esto hace, por ejemplo, no sé si conocéis la Fundación Salud Digna, que es una fundación que a mí me parece interesantísima. Me parece que es el equipo de Qué Carne, de la empresa Qué Carne, que lo que ellos hacen es proporcionar servicios médicos y de diagnóstico de calidad a precios muy asequibles. De esta forma pueden mantener la calidad de su servicio y la sustentabilidad de la sociedad. Hay muchos ejemplos. Y además de estas autogeneradas, tenemos los financiadores externos, que vamos a hablar de eso ahora, que son de enorme variedad y además tienen muchísimas clasificaciones posibles. ¿Quiénes son los financiadores externos?
pues hay un montón de financiadores. Pero el rasgo que más, además hay muchísimas clasificaciones, ¿no? Nacionales, extranjeros. Ahora vamos a hablar de los privados, los públicos, y ahora hay muchísimas clasificaciones. Según los asesores con los que trabajen, se van a facilitar unos u otros. Pero a mí el rasgo que me parece más pertinente es el de que hay financiadores que podríamos llamar amateurs, es decir, gente y empresas que tienen buena voluntad, ven un proyecto social, se enamoran y deciden dar dinero o venir a pintar. No sé por qué, a la gente le fascina pintar. Ay, ¿podemos ir a voluntarios para pintar? Bueno, venir a pintar, eso es lo que me gusta. Les gusta porque es una acción, ¿no? Porque estás trabajando físicamente para mejorar algo, pero la verdad es que la mayoría de las asociaciones tampoco nos hace falta que nos pinten. Y también tenemos a financiadores profesionales. Si lo que nos interesa es ser profesionales en el mundo social, estos financiadores profesionales son nuestros aliados naturales y es para la gente con la que tenemos que trabajar o para la gente con la que vamos a trabajar. Es decir, estamos viéndolo desde el punto de vista de cómo financio yo mi proyecto, pero otra de las salidas profesionales evidentes es que trabajes con la gente que da el dinero, que por cierto es muy agradable trabajar con ellos, mucho menos, ¿no? Y también, por supuesto, el mundo público, ¿no? No solo cuenta el proyecto, sino también va a contar, por eso, la institución desde la que trabajemos, ¿sí? Podemos hablar en líneas generales de que hay financiadores profesionales. Por financiadores profesionales entiendo aquellos que tienen